Nunca pensé que mi nuera y mi propio hijo serían capaces de abandonarme como basura en una carretera, sentada en una silla de ruedas, sin poder moverme, sin poder siquiera llamar a nadie. Pero lo hicieron. Y lo que más duele no es el frío del asfalto ni el miedo de aquella noche, sino la historia que me llevó hasta allí. Porque una traición así no nace de un día para otro. Se va construyendo en silencio, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, hasta que un día abres los ojos y descubres que la gente que más amas te mira como si estorbaras en tu propia vida. Me llamo Elena, tengo 67 años, y aunque muchos dicen que la edad te vuelve más sabia, la verdad es que la edad también te vuelve más frágil, más lenta, más fácil de ignorar. Lo descubrí demasiado tarde. Mi casa siempre había sido mi refugio. La compré después de 20 años de turnos dobles en el hospital, de noches sin dormir, de pacientes que morían tomados de mi mano porque yo era la única persona allí para despedirlos. Cada ladrillo de esa casa lo pagué con mis rodillas, con mi espalda, con mi alma. Nunca imaginé que un día tendría que pelear para no ser expulsada de ella. Andrés, mi hijo, llegó a mi vida cuando yo tenía apenas 29 años. Su padre murió joven, muy joven, y me tocó sacarlo adelante sola. Andrés era un niño enfermizo. El asma no le daba tregua. Recuerdo noches enteras sosteniéndolo contra mi pecho, mientras él lloraba porque sentía que no podía respirar. Yo juré que jamás lo dejaría solo, que estaría con él aunque el mundo se viniera abajo, que sería su fuerza. Tal vez por eso aguanté tanto, demasiado. Y luego estaba Karina, mi nuera. Una muchacha bonita, eso sí, de mirada intensa, labios siempre pintados de rojo y una sonrisa que al principio parecía amable. Andrés se enamoró de ella como un adolescente, aun siendo ya un hombre. Yo intenté quererla, lo juro, porque lo que una madre más desea es que su hijo sea feliz. Pero Karina tenía un brillo en los ojos que me daba escalofríos. Un brillo frío, el brillo de alguien que solo piensa en lo que puede obtener de los demás. Al principio todo parecía normal. Me pedía recetas, me decía suegra, me hablaba como si fuéramos amigas, pero poco a poco algo cambió en ella. Se volvió exigente, posesiva, controladora. Cada vez que Andrés venía a visitarme mientras vivían aún en otro lado, ella encontraba una excusa para apurarlo, como si yo le estorbara. Yo pensaba que eran inseguridades de juventud. Jamás imaginé lo que estaba por venir. Cuando se casaron y Andrés perdió su trabajo, les ofrecí quedarse en mi casa mientras se recuperaban. Ese fue mi primer error. Pensé que era temporal. Pensé que me ayudarían con los gastos, con las tareas, o por lo menos con el respeto. Pero la primera en cambiar fue Karina. El primer día que entraron con sus maletas, lo recuerdo como si fuera hoy. Yo había limpiado toda la casa, les había preparado una comida caliente, incluso les puse flores en el cuarto donde dormirían. Karina miró todo sin decir nada, como inspeccionando, como midiendo el terreno. Después simplemente dijo: «Necesitamos hablar de algunos cambios, Elena». Y yo, ingenua, sonreí. «Claro, hija, lo que necesiten». Ella sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Es que tu estilo es un poco tradicional. Nosotros somos más modernos». No entendí qué quiso decir con eso. No respondí. Me quedé callada, tal vez porque quería evitar problemas, tal vez porque, en aquel entonces, todavía creía que las cosas podían funcionar. Esa misma noche, escuché la primera conversación que me advertía lo que se venía encima. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando oí a Karina decir, en voz muy baja: «Andrés, tenemos que pensar en nosotros, no en tu mamá». Mi hijo murmuró algo que no alcancé a entender. «Si nos quedamos aquí, tiene que ser a nuestras reglas», siguió ella. «No voy a vivir como una señora de los años 80». Me quedé quieta, con las manos dentro del agua. Algo se me clavó en el pecho. Sentí ganas de salir y preguntar qué quería decir con eso, pero no lo hice. Y ahí estuvo mi segundo error. Los primeros días fueron raros. Karina empezaba a mover cosas del lugar. Cambiaba los muebles sin avisar. Abría mis cajones. Organizaba todo como a ella le gustaba. Y Andrés.
Andrés simplemente asentía. Yo intentaba decir algo, pero siempre terminaba callando para evitar discutir. Después de todo, eran mis invitados, ¿no? Pero una tarde, regresando del hospital después de un turno largo, encontré la primera señal clara de lo que vendría. En la cocina, mi cocina, donde pasé casi toda mi vida alimentando a mi hijo, había un letrero pegado en la nevera. Un papel blanco, grande, en letras negras. Por favor, solo comida propia. Sentí como el estómago se me cerró. Me quedé mirando el papel como si fuera una broma de mal gusto. ¿Comida propia? En mi casa, abrí el refrigerador. Ahí estaba todo lo mío acomodado en una esquina. Apenas un hueco, como si no tuviera derecho a usarlo. Karina entró justo en ese momento. «Ah, ya lo viste», dijo sin siquiera saludar. «Es que luego se mezclan tus cosas con las nuestras y no sabemos qué es qué. Pero estoy comprando yo todo». «Sí, pero queremos más orden». Esa frase, «queremos más orden», desde ese día la escuché 1000 veces. Era su forma elegante de decir, «aquí mando yo». Andrés llegó del trabajo poco después. Lo tomé aparte, con el corazón revolviéndoseme. «Hijo, ¿qué está pasando?» Él se rascó la cabeza y suspiró. «Mamá, Karina solo quiere comodidad. Está acostumbrada a otro estilo de vida. ¿Y yo qué? Esta es mi casa. Sí, pero también es nuestro hogar ahora». Esas palabras me dolieron. Una punzada que no supe cómo sacar. Los días siguientes fueron un descenso lento. Karina se levantaba tarde, dejaba todo tirado, exigía cosas que yo no podía ofrecer. Me daba órdenes disfrazadas de sugerencias. «Elena, deberías, Elena, podrías, Elena, es mejor sí». Y yo aceptaba, y aceptaba, y aceptaba, hasta que un día, mientras preparaba café en mi propia cocina, la escuché hablar por teléfono con una amiga. «Ay, amiga, sí, estamos viviendo con mi suegra, pero ya estamos buscando vender la casa. Es demasiado grande para ella sola. Seguro acepta, no tiene otra opción». Se me soltó la cuchara de las manos y cayó al piso con un estruendo metálico. Karina se giró, molesta. «Ay, Elena, asustas». «¿Vender mi casa?», pregunté con la voz temblando. Ella sonrió con esa sonrisa que me perseguiría por meses. «No te alteres. Lo hablamos en la comida. Andrés y yo pensamos que sería lo mejor para ti, para mí». Siempre usaban esas palabras para justificar lo injustificable. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando la pared, sintiendo que algo muy malo se estaba formando a mi alrededor como una niebla espesa. Sabía que venía un cambio. Sabía que Karina no iba a detenerse. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaría. Un día, mientras yo hacía la comida, Karina bajó con el ceño fruncido. «Necesito hablar contigo a solas. Dime, Andrés y yo pensamos que deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño». «¿Pequeño?» «Sí, algo más acorde a tu edad». La palabra me cayó como un puñetazo. «No necesito mudarme», respondí, intentando mantener la calma. «Pues nosotros sí», dijo ella, sin rodeos. «Y esta casa es demasiado grande para los tres. Además, está en una zona que se ha valorizado mucho. Sería una tontería no vender». «No voy a vender mi casa». Ella chasqueó la lengua. «Siempre tan necia, Elena. No entiendes que esto es mejor para todos». Cuando Andrés llegó, pensé que él me defendería, que al menos intentaría detenerla. Pero cuando escuchó lo que había pasado, se puso de su lado sin pensarlo. «Mamá, Karina tiene razón. No lo tomes a mal, pero es lo más lógico». «¿Lógico para quién?» «Para nosotros». «¿Y yo?» Él bajó la mirada. Tú ya viviste tu vida». Esa frase me rompió por dentro. Fue como un golpe que me dejó sin aire. A partir de ese momento, Karina dejó de ocultar su desprecio. Me hablaba sin filtros, como si fuera una carga. Me hacía a un lado en la cocina. Movía mis cosas sin permiso. Y Andrés, cada día parecía más distante. Ya no me miraba a los ojos. Ya no me preguntaba cómo estaba. Yo seguía trabajando, sí, pero el cansancio emocional era más pesado que cualquier turno largo del hospital.
Y entonces llegó el día en que me di cuenta de que la violencia ya no era sutil, que algo oscuro estaba creciendo en ellos, que yo ya no estaba segura en mi propia casa. Esa tarde, Karina entró a mi cuarto sin tocar. Se sentó en mi cama, como si fuera suya, y me dijo: «Elena, tú sabes que todo sería más fácil si aceptaras. No voy a vender mi casa. Entonces tendremos que hacer las cosas de otra manera». Me miró fijamente, sin parpadear, y en su mirada, por primera vez, vi algo que me heló la sangre: la decisión total de destruirme si era necesario. «Andrés y yo estamos cansados», dijo. «Cansados de que tú te aferres a esta casa como si fuera un tesoro. Es solo una casa, Elena, y nos estás estorbando». Había una frialdad tremenda en su voz, una frialdad que no había oído antes. «No te preocupes», añadió antes de irse. «Pronto entenderás que no te estamos pidiendo permiso, te estamos avisando». Esa noche lloré en silencio, abrazada a una foto vieja de Andrés de niño, preguntándome en qué momento lo había perdido, en qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. Y aunque yo aún no lo sabía, esa fue la última noche de paz que tendría en mucho tiempo. Porque lo que venía después, me marcaría para siempre. Pero esa parte, esa todavía falta por contarse. No dormí aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Karina, esa sonrisa torcida, esas palabras que se quedaron clavadas en mi pecho como agujas. «Nos estás estorbando». Nunca me habían dicho algo así. Ni siquiera mis pacientes más groseros, ni los familiares desesperados que insultan enfermeras por impotencia. Pero que mi nuera, en mi propia casa, me dijera que yo sobraba, fue como si alguien me arrancara un pedazo de alma. A la mañana siguiente intenté actuar normal. Preparé café, como siempre. Encendí la radio. Abrí las cortinas. Pero el aire se sentía distinto, pesado, denso, como si algo invisible se hubiera acomodado en la sala, mirándome desde rincones oscuros. Karina bajó tarde, como siempre, con su bata de satén rosa y una expresión de fastidio permanente, como si vivir allí fuera un sacrificio enorme. «Ah, sigues despierta», dijo con esa voz dulzona que solo usaba cuando estaba a punto de decir algo desagradable. «Andrés y yo saldremos en un rato. ¿Puedes encargarte de lavar la ropa?» «Claro», respondí, aunque no quería. Ella arqueó una ceja. «Gracias, Elena. De verdad, aunque no lo parezca, queremos que estés cómoda». «Cómoda». La palabra me hizo apretar los dientes. Ese día me dediqué a limpiar. No porque la casa lo necesitara, sino porque necesitaba sentir que aún era mía, que quedaba algo que pudiera controlar. Pero mientras limpiaba, encontré algo que me hizo detenerme. Las cortinas de la sala habían sido cambiadas sin avisarme. El cuadro de mi esposo ya no estaba en la pared. Mis cojines, los que yo había bordado años atrás, estaban guardados en una caja bajo las escaleras. Karina estaba reconfigurando la casa a su antojo, como si yo fuera un fantasma. Más tarde, mientras preparaba comida, escuché la puerta de entrada. Eran ellos dos. Karina se reía, esa risa suya que siempre tenía un toque de burla. Andrés se veía cansado, o tal vez harto. No supe distinguir. Yo estaba cortando cebolla cuando la escuché abrir la segunda nevera, esa que había llegado misteriosamente hacía unas semanas, sin que nadie me consultara. La abrió, sacó una lata de jugo y dijo: «Amor, tenemos que hablar de lo que te dije ayer». «Karina», respondió Andrés con un suspiro, «no me digas que no. Esto no puede seguir así. Yo no puedo vivir aquí como si fuera una invitada. Esta casa debe ser nuestra». Mi mano tembló sobre la tabla. «Pero mi mamá dijo que no piensa vender». «Porque no entiende, Andrés. Tu mamá vive en otro siglo. No sabe que manejar una casa tan grande a su edad no es práctico». «Karina, por favor». «No. Escúchame», insistió ella, alzando la voz. «Es tu madre, sí, pero no podemos pasar el resto de nuestra vida esperando a que ella decida. Tenemos derecho a un hogar propio, y este es el único que podemos tener sin endeudarnos 30 años». «No quiero presionarla», dijo él, pero su voz sonaba débil, como si ya estuviera convencido.
Pues yo sí, respondió Karina, implacable, y voy a seguir haciéndolo. Dejé de cortar cebolla. Mis manos sudaban. Sentí una náusea profunda. Me apoyé en la mesa antes de que mis piernas cedieran. Nunca imaginé que Karina se atreviera a hablar así, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Entré a la sala fingiendo calma. Andrés, ya está la comida. Si quieren comer. Karina me miró con una sonrisa brillante. Gracias, Elena. ¿Qué haríamos sin ti? Era una frase inocente, si no viniera de alguien que estaba planeando quitarme todo. Durante la comida, Karina empezó a evaluar la casa como si fuera una tasadora profesional. La sala es grande. Esta zona vale mucho. ¿Cuántos metros son, Elena? No lo sé exactamente, mentí. Claro que lo sabía. Pues deberías, respondió ella sin mirarme. Uno debe conocer el valor de sus propiedades. Andrés no dijo nada. Solo comía en silencio, sin levantar los ojos del plato, o tal vez sin querer enfrentarse a la realidad. Después del almuerzo, subí a mi cuarto para llorar, pero mis lágrimas fueron interrumpidas por una conversación que nunca debí escuchar. Estaba pasando por el pasillo cuando oí a Karina decir, desde la habitación, «No vamos a esperar más. Ya hablé con una amiga que conoce a un corredor. Dicen que esta casa fácil se vende en 3 millones. Karina, por favor». «3 millones, Andrés. ¿Sabes lo que eso significa? Nuestro departamento, nuestro coche nuevo, nuestros planes. Tu mamá puede irse a un lugar pequeño, cómodo. Ella ya no necesita tanto espacio. Pero, ¿y si no quiere vender?», susurró Karina. «Lo vamos a hacer igual». «¿Qué?». «Pues sí. Tú eres el heredero. Eventualmente será tuya. Solo estamos acelerando las cosas». Además, hubo un silencio. Mi corazón golpeaba tan fuerte que era difícil escuchar. «Además, Andrés se está volviendo dependiente. Eso no es vida para ella. Yo estoy pensando en su futuro». Guardé silencio. Me acerqué un poco más. Karina continuó. «Mira, cuando salgamos de vacaciones la próxima semana, vamos a hablar con mis papás. Ellos también creen que lo mejor es vender. Y yo no pienso vivir aquí otro año más. Esta casa será nuestra, Andrés. Y lo sabes». Algo dentro de mí se quebró. No fue un simple enojo. Fue la comprensión profunda de que Karina no era una joven confundida. No era una muchacha insegura. Era un depredador suave, bonito, dulce por fuera, pero cruel de alma. Ese mismo día, encontré la segunda señal de que las cosas iban a empeorar rápido. Entré al baño y vi algo que me heló la sangre. Mis cosas estaban apiladas en una canasta, como si fueran basura. Mi pasta de dientes, mi cepillo, mis cremas, mi champú, todo arrinconado. Y en su lugar, los productos de Karina estaban alineados como si aquel baño fuera suyo. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. «Karina, ¿por qué moviste mis cosas?». Ella giró la cabeza, completamente tranquila. «Porque necesitaba espacio». «¿Espacio?». «Sí, Elena, es normal. Las casas se reorganizan cuando llega nueva gente. Pero yo estaba aquí primero». «Ya sé», respondió ella, sin emoción. «Por eso te dejé una canastita, para que tengas tus cosas juntas». Andrés estaba sentado en el sofá, mirando el celular, fingiendo no escuchar. «Hijo», dije, sintiendo que la voz se me quebraba, «¿vas a permitir esto?». Él levantó los ojos solo un segundo. «Mamá, no exageres. No exageres». Esa frase fue un golpe más duro que cualquier insulto. Esa noche supe que no podía seguir ignorando lo evidente. Karina estaba tomando control absoluto y Andrés estaba permitiéndolo. Yo solo quería dormir. Pero a las 11 de la noche escuché risas, risas fuertes, risas que venían de la sala. Me levanté despacio y bajé a ver. Allí estaban los dos, viendo televisión, comiendo un pollo rostizado y oliendo a cigarro. El olor fuerte, invasivo, llenaba la sala. «¿Están fumando aquí?», pregunté aturdida. Karina ni siquiera se giró. «Ay, Elena, no seas anticuada. Solo es un cigarro. Aquí no se fuma. Nunca se ha fumado». «Pues ahora sí», respondió ella, con una mueca de burla. «Esta casa es mía», dije, intentando mantener la calma.
Ella finalmente volteó a verme. Y esa mirada, jamás la olvidaré. No te preocupes, dijo con voz suave, peligrosamente suave. Dentro de poco eso ya no será problema. Esa frase me dejó helada. No respondí. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me acosté en la cama con las manos temblando. Esa noche comprendí que la humillación que vivía aún era ligera comparada con lo que venía. Al día siguiente, cuando fui a la cocina, encontré lo peor hasta el momento. Un papel. Un simple papel pegado en la puerta de la nevera. Decía, registro de gastos, contribución obligatoria. Habían señalado luz, agua, gas, comida. Al final decía, tu parte, $2.5 mensuales. Favor de pagar antes del día 5. Mi corazón se aceleró. Karina apareció detrás de mí. ¡Ay, qué bueno que lo viste! Andrés y yo decidimos que lo justo es que todos aportemos. ¿Aportar?, pregunté. Yo ya pago todo. Sí, pero eso era antes. Ahora somos una familia de 3, cada uno debe colaborar. Yo era dueña de la casa, pagaba todo, los mantenía, y aún así tuvieron el descaro de hacerme un recibo. No voy a pagar esto, susurré, temblando. Karina se cruzó de brazos. Entonces las cosas se van a poner difíciles, Elena. Y lo dijo con tanta calma, tanta seguridad, tanto frío, que supe que no estaba hablando de dinero. Estaba hablando de mí. Estaba hablando de destruirme. Yo aún no sabía que esa misma mujer, días después, me subiría a un coche con una sonrisa y me dejaría tirada en medio de la carretera. Pero esa historia, esa parte llegará, porque antes de que me abandonaran, antes de que me dejaran mirar la oscuridad de la noche sin poder moverme, hubo más humillaciones, más traiciones, más dolor, y todavía no he contado lo peor. La tensión en la casa se volvió tan densa que a veces sentía que podía cortarse con un cuchillo. La atmósfera había cambiado por completo. Ya no era mi hogar, sino un territorio enemigo en el que debía caminar con cautela. Había dejado de hablar con Andrés de forma natural. Cada palabra que intentaba decirle parecía incomodarlo, irritarlo o simplemente agotarlo. ¿Y Karina? Karina estaba ganando terreno como si jugara un ajedrez perverso en el que yo era simplemente la pieza que sobraba. Los días siguientes al registro de gastos fueron una cadena de pequeñas violencias silenciosas. Un plato mío que desaparecía, mi taza favorita rota, mis toallas cambiadas sin que yo lo pidiera. No había golpes, no había gritos, pero el daño era igual de profundo. Yo conozco el abuso emocional. Lo vi durante años en pacientes y familias, y ahora lo vivía en carne propia. Una mañana bajé a la cocina y encontré a Karina revisando mis cajones. No los de la cocina, los míos, mis documentos, mis papeles, mis recuerdos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo que el corazón se me detenía. Ella ni siquiera se sobresaltó. Buscando la escritura de la casa, respondió con tranquilidad, como si eso fuera lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque Andrés y yo necesitamos saber qué documentos se requieren para la venta. Sentí una punzada tan fuerte en el pecho que tuve que apoyar la mano en la mesa. Ya te dije que no voy a vender la casa, logré decir. Sí, respondió ella sin levantar la mirada, pero tu opinión no es la única que importa. La casa es mía. Era, corrigió, alzando por fin la vista. Era mientras tú tenías fuerzas. Pero ya no puedes mantener este lugar sola. Es irresponsable de tu parte no dejar que alguien más tome decisiones por ti. ¿Crees que estoy incapacitada? Creo, respondió, con una sonrisa fría, que pronto lo estarás. Ese bracito tuyo cada vez tiembla más. No pude responder. No porque no tuviera palabras, sino porque un miedo profundo me invadió. Era la primera vez que mencionaba mi salud, como si estuviera tomando nota de mis debilidades. Yo tenía problemas de movilidad desde hacía unos meses. La silla de ruedas estaba allí, en un rincón, esperándome para cuando la necesitara. Y Karina lo sabía. Esa misma tarde Andrés llegó tarde y con mala cara. No me saludó. Fue directo a su cuarto con Karina.
Yo estaba doblando ropa cuando escuché de nuevo sus voces, pero esta vez no eran susurros, era una discusión abierta. Karina, ya te dije que no puedo presionarla de esa manera, es mi mamá. Y yo soy tu esposa. No puedo seguir viviendo así, Andrés. ¿No lo ves? Necesito estabilidad, un futuro, pero no quiero obligarla. Entonces lo haré yo, replicó Karina, tajante. Y tú no vas a detenerme. Es su casa. ¿Y qué? Gritó ella, con un tono que nunca le había escuchado. ¿Vas a dejar que una anciana dependiente decida el futuro de los dos? Abre los ojos. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí un calor en los ojos, una mezcla de dolor y miedo. Andrés calló, y ese silencio suyo fue la confirmación que me faltaba. No iba a protegerme, no iba a ponerse de pie por mí. Estaba dividido, atrapado entre su conciencia y su esposa, pero su elección tenía un peso terrible. Karina hablaba, y él guardaba silencio. Al día siguiente, el ambiente estaba peor. Karina venía de mal humor, y cuando Karina estaba de mal humor, el mundo entero parecía tener la culpa. Golpeaba puertas, tiraba cosas, suspiraba fuerte. Se notaba que algo no había salido como quería. Y cuando algo no salía como quería, yo lo pagaba. En la tarde, mientras yo estaba sentada en la sala acomodando mis medicinas, ella se paró frente a mí con los brazos cruzados. Tenemos que hablar, Elena. Levanté la mirada. No voy a vender la casa, Karina. Pues entonces esto se va a poner feo, respondió sin rodeos. Porque Andrés y yo ya lo decidimos. Y tú estás siendo egoísta. ¿Egoísta? Yo los acogí, les di techo, les doy comida. Y te lo agradecemos, dijo, con una sonrisa que no tenía nada de amable. Pero no por eso vas a arruinar nuestras vidas. No estoy arruinando nada. Sí, sí lo estás. No te das cuenta, Elena, pero eres un obstáculo. No puedes mantenerte sola. No puedes subir escaleras sin ayuda. Te cansas por cualquier cosa. Y, mira, entiendo que te cueste aceptar tu edad, pero Andrés y yo somos jóvenes. Necesitamos un espacio nuestro. Necesitamos avanzar. No podemos quedarnos atrapados contigo. Me quedé sin aire. Literalmente. Sentí una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima. Karina continuó, así que te lo diré una vez más. Si no cooperas, vamos a actuar igual, ¿entendido? Quise responder, pero no pude. Mis manos temblaban demasiado. ¿Dónde está Andrés?, pregunté. Hablando por teléfono, solucionando cosas importantes, dijo ella con desprecio. No te metas en eso. Y se fue. Esa noche, cuando Andrés regresó, intenté hablar con él. Lo busqué en la sala, lo llamé suave, con esa voz que solo una madre tiene para con su hijo. Él se giró, y yo pensé, por un segundo, que quizás por fin iba a abrir los ojos, que iba a protegerme, que iba a recordar quién lo cuidó toda su vida. Hijo, ¿podemos hablar? Él suspiró con cansancio. Mamá, no quiero discutir. No es discutir. Es... Necesito que escuches. Es que ya sé lo que vas a decir, replicó sin mirarme, y no quiero ponerte más nerviosa. Hijo, tu esposa está cruzando límites. No hables así de Karina. Andrés. Ya basta, mamá. Karina solo quiere lo mejor para nosotros. Tú no entiendes. Nosotros necesitamos nuestra propia vida. Fue la primera vez que me levantó la voz desde que era adolescente. Yo me quedé helada. Él se dio cuenta y bajó la mirada, pero no se disculpó. No hubo abrazo, no hubo nada, solo silencio. Después de eso, subió a su cuarto y cerró la puerta. Me quedé sola en la sala, escuchando cómo mi propio hijo me trataba como si yo fuera un estorbo. Y esa noche lloré, pero en silencio. No quería que Karina escuchara mis sollozos. No quería darle el gusto. Pero todo se volvió peor, muchísimo peor, cuando descubrí la conversación que confirmó que mi intuición no estaba equivocada, que lo que Karina estaba haciendo ya no era manipulación. Era un plan completo, planeado con tiempo, hablado con otros, fríamente estructurado.
Ocurrió 3 días después. Yo estaba en mi cuarto doblando ropa cuando escuché a Karina hablando por teléfono, pero esta vez no se molestó en bajar la voz. Parecía confiada, demasiado confiada. Sí, sí, ya casi la convencemos, decía. Bueno, Andrés no sirve para esto, es demasiado blando, pero yo me encargo. La vieja está cada vez más débil. Mi corazón empezó a latir tan rápido que me mareé. Me acerqué a la puerta entreabierta. Claro, lo ideal sería vender cuanto antes de que se le ocurra meterse con abogados o cosas así. Usted sabe cómo son las viejas, sentimentales pero sin fuerza para defenderse. Hubo una pausa. Sí, yo sé que su casa vale más, pero si la ponemos en venta urgente seguro cae alguien rápido. Y si no acepta, pues, no estamos pidiendo permiso. Tragué saliva. No, no creo que se dé cuenta. Ella confía demasiado en Andrés, y él ya está de mi lado. Otra pausa. Sí, sí, la idea es meterla en un lugar. Una residencia. No quiero tener que estar cuidando a una anciana enferma. Y Andrés tampoco. Él dice que le da pena, pero yo sé que en el fondo quiere librarse de responsabilidades. Mi respiración se volvió un hilo de aire. No, no te preocupes, va a quedar afuera. La sacaremos de aquí. Y con eso, listo. La casa será nuestra. Mi mano tembló tanto que la perilla de la puerta vibró, y ella escuchó algo, porque se giró de golpe. Yo retrocedí antes de que viera mi sombra. Me escondí detrás de la pared, con el corazón desbocado, la boca seca, las piernas convertidas en arena. Sentí que el mundo se me derrumbaba, que ya no tenía control de nada, que Karina había tomado no solo mi casa, sino mi familia, mi hijo, mi estabilidad, mi dignidad. Esa noche supe que mi vida corría peligro. Karina no quería convencerme, quería sacarme. Me senté en mi cama, respirando con dificultad, y fue en ese momento cuando escuché la frase que marcó el inicio de mi desgracia. Andrés, ya está decidido, dijo ella en el pasillo. Mañana hablaremos serio con tu mamá y si no entiende, haremos las cosas a nuestra manera. Sus maneras eran crueles, demasiado crueles. Y yo aún no sabía lo que me esperaba. El día comenzó extraño. Desde que abrí los ojos, sentí un silencio nuevo en la casa, un silencio incómodo, como si algo estuviera reteniendo el aire. Andrés no se oía, Karina tampoco. No había ruido de platos, ni pasos apresurados, ni discusiones ahogadas detrás de puertas. Nada, solo silencio. Y ese silencio, era el preludio de algo terrible. Me levanté despacio, acomodando mi bata, y tomé mi silla de ruedas porque mis piernas estaban más débiles que de costumbre. La noche anterior había llorado demasiado. Cuando bajé las escaleras escuché murmullos provenientes de la cocina. Me acerqué y vi a Andrés y a Karina sentados a la mesa. Tenían delante 2 tazas de café, pero no hablaban. Andrés estaba pálido. Karina, en cambio, tenía una serenidad que me erizó la piel. «Buenos días», dije suavemente. Ninguno respondió de inmediato. Andrés bajó la mirada, incómodo. Karina sonrió con esa sonrisa suya que nunca anunciaba nada bueno. «Elena, justo estábamos hablando de ti», dijo, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «Ah, sí. ¿Qué pasa?» «Queremos salir a dar una vuelta. Los tres. Tomar aire. Hablar tranquilos», respondió ella, con una dulzura tan falsa que hasta el azúcar del café se habría derretido. Andrés tragó saliva. No me miraba. Esa era la señal. Cuando mi hijo evitaba mis ojos, algo malo estaba a punto de ocurrir. «¿A dónde?», pregunté, desconfiando. «A un lugar tranquilo», intervino Karina. «Un lugar donde podamos hablar de lo que tenemos pendiente». Mi corazón se encogió. Lo pendiente. Sabía exactamente a qué se refería. Quise negarme, decir que no, que prefería quedarme en casa, pero Karina se adelantó. «Vamos, Elena. No te va a pasar nada. Además, Andrés necesita decirte algunas cosas. ¿Verdad, amor?» Él asintió sin ganas. «Sí, mamá. Creo que
Es bueno que salgamos. Mi pecho se apretó. Sabía que no tenía elección. Ellos ya lo tenían todo decidido. Karina empujó mi silla de ruedas hacia la puerta como si fuera suya. Me amarró el cinturón, me cubrió con una manta ligera para que no me quejara, imagino, y me llevó hasta el coche. Me subieron entre los dos. Andrés me sostuvo de los brazos, pero su toque era distinto. No era el toque de un hijo que cuida a su madre. Era el de alguien que está cumpliendo una tarea que preferiría no hacer. El camino fue largo, muy largo. No sé exactamente cuánto tiempo pasamos en silencio, pero yo podía sentir cómo cada minuto me alejaba más y más de mi casa, de mi seguridad. El paisaje comenzó a cambiar. Las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra, árboles altos, espesos, montículos de tierra, nada alrededor, solo carretera y viento. ¿A dónde vamos?, pregunté al fin. Karina respondió sin mirar atrás. A un lugar donde podamos hablar sin interrupciones. Nada más. Andrés llevaba las manos tensas sobre el volante. Sus nudillos estaban blancos. No hablaba, ni siquiera respiraba con normalidad. El coche avanzó unos minutos más hasta que, de repente, Karina dijo: «Aquí está bien. Detente». Andrés frenó lentamente. El sonido de las ruedas sobre la grava fue tan cruel que todavía lo escucho en mis pesadillas. Estábamos en medio de la nada, una carretera angosta, árboles alrededor, ni una casa, ni un poste de luz. Solo la naturaleza silenciosa y oscura, como si observara en secreto lo que estaba por ocurrir. ¿Qué hacen?, pregunté sintiendo cómo el pánico empezaba a filtrarse por mi piel. Karina se bajó del coche primero. Luego se acercó a mi puerta, la abrió y me miró con una expresión que nunca olvidaré: satisfacción. «Vamos a hablar», Elena dijo, «pero para hablar tienes que escucharnos sin interrumpir». «No entiendo». «Claro que entiendes», respondió ella, tomándome del brazo. «Deja de hacerte». Quise agarrarme del asiento, pero Andrés apareció de mi lado y bajó la mirada. «Hijo, ¿qué está pasando?» «Mamá, solo escucha». Sus palabras eran un susurro derrotado. Me bajaron del coche entre los dos. Me sentaron en la silla de ruedas que habían colocado en la parte trasera. La sensación del viento frío sobre mis piernas me hizo estremecer. El sonido de las hojas moviéndose en los árboles me heló los huesos. Karina se paró frente a mí, cruzó los brazos y habló con una claridad escalofriante. «Esta es la situación, Elena. No vamos a vivir contigo más. No vamos a seguir soportando esta vida de sacrificios innecesarios. Así que lo vamos a decir claro. Vas a vender la casa». No respondí de inmediato. «No voy a vender mi casa». Karina soltó una risa seca, burlona. «Sabía que dirías eso. Pero te tengo noticias. Ya no tienes opción. No pueden obligarme». «Oh, sí podemos», interrumpió ella. «Y lo vamos a hacer. Andrés ya habló con un agente. Ya hay interesados. Solo falta tu firma». Miré a mi hijo, buscando en sus ojos alguna señal de humanidad, alguna chispa del niño que crié, del joven que cuidé, del hombre que alimenté con amor durante años. Pero Andrés no me miraba. Tenía el rostro pálido, desencajado, pero no hablaba. Su silencio era la confirmación más cruel de todas. «Karina, por favor, esto no está bien», murmuré. Ella se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume barato mezclado con la maldad de su aliento. «Lo justo, Elena, es que tú nos ayudes. Tú ya viviste tu vida. ¿Por qué te aferras a una casa que te queda grande? ¿Qué necesitas tanto espacio? Deja de ser egoísta». «Egoísta». Esa palabra usada en mi contra me cayó como un balde de agua helada. Traté de tomar aire, de mantenerme firme, pero ella continuó: «Andrés y yo queremos nuestro hogar. Y tú eres un obstáculo. Siempre lo has sido desde que llegamos». «¿Qué te hice yo?», pregunté con la voz quebrada. «¿Qué te hice para que me odies así?». Karina sonrió. «Existir». Sentí un mareo, un vacío, un golpe emocional tan fuerte que pensé que iba a desmayarme.
Andrés siguió sin hablar. Era una estatua, una sombra, un cómplice silencioso. Mamá susurró al fin. Entiende que es lo mejor. ¿Lo mejor para quién, Andrés? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Y yo? ¿No importo? Él apretó los ojos, como si escucharme le doliera. Karina dio un paso atrás, respiró hondo y dijo la frase que selló mi destino. No te preocupes, Elena, no vamos a discutir más, ya lo decidimos. Y antes de que pudiera preguntar qué quería decir, ella añadió, te vas a quedar aquí. Mi sangre se congeló. ¿Qué están diciendo? Exactamente eso, respondió Karina, señalando el lugar. Aquí te quedas. No, no, Andrés, hijo, no me hagan esto, por favor. Andrés abrió los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no se movió. Lo siento, mamá, murmuró. Karina tomó el control del coche. Andrés dio unos pasos hacia atrás. Él no me tocó, no me abrazó, no me pidió perdón. Solo murmuró un lo siento vacío, sin alma, sin fuerza. Karina cerró de un portazo. Se subió al asiento del conductor. Encendió el motor. El rugido del coche me perforó el corazón. Adiós, Elena, dijo ella, con una sonrisa cruel. Cuando estés lista para cooperar, veremos qué hacemos contigo. Y sin más, aceleró. Andrés no dijo nada. No hizo nada. Solo se subió al coche, derrotado, roto, cobarde, y permitió que la mujer que decía amar a su madre me abandonara en medio de la nada. Vi cómo el coche se alejaba, levantando polvo, llevándose mi vida, mi familia, mi dignidad. Intenté gritar, pero la voz no me salía. Sentí la garganta cerrada. Las manos me temblaban. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles. Un perro ladró a lo lejos. Y yo me quedé allí, sola, indefensa, sentada en una silla de ruedas en medio de una carretera que no conocía. El sol empezó a ocultarse. El frío se instaló en mis huesos. La noche cayó lentamente, como una sentencia. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí verdadero miedo a morir. Y sin embargo, esa noche también nació algo dentro de mí. Algo que no sabía que tenía. Algo que cambiaría el rumbo de todo. Mi venganza. No sé cuánto tiempo pasó desde que el coche desapareció entre los árboles. La carretera quedó en silencio y yo solo podía escuchar el sonido del viento chocando contra mi silla de ruedas y el eco lejano de algún animal nocturno. La oscuridad cayó rápido, como si el cielo quisiera esconderme del mundo. El frío caló en mis piernas, subió por mi espalda, se instaló entre mis huesos. Mis manos empezaron a entumecerse. Intenté mover la silla, girarla, avanzar un poco. No podía. La tierra estaba irregular, la rueda izquierda trabada. Me sentí atrapada, clavada al suelo, como una raíz vieja incapaz de romper la tierra. Lloré, pero no grité. Tal vez porque dentro de mí algo ya se había roto de una forma tan profunda que ni siquiera podía pedir ayuda. No sé cuánto tiempo estuve así. Puede que 1 hora, o 2, o 3. Ya no lo recuerdo con exactitud. Mis lágrimas secas me ardían en las mejillas cuando escuché el ruido de un motor aproximándose. El sonido se volvió cada vez más claro, más fuerte, hasta que finalmente vi las luces de un camión acercándose por la carretera. Intenté levantar la mano, pero apenas pude moverla unos centímetros. Aún así, lo hice. Lo intenté. El camión frenó bruscamente. Una puerta se abrió. Las pisadas rápidas se acercaron. Una voz de hombre, ronca pero preocupada, preguntó: «Señora, ¿se encuentra bien?». Levantar la vista me costó, pero lo hice. Vi la silueta de un hombre robusto, con chaleco reflector, las manos llenas de tierra como si hubiera estado trabajando en el campo. «Ay, Dios mío», murmuró él acercándose. «¿Quién la dejó aquí?». No pude responder. Mi garganta estaba seca. «No se preocupe», dijo con firmeza. «La voy a ayudar». Se inclinó. Revisó mis manos, mis piernas, mi respiración. Luego levantó mi silla y la colocó con cuidado en la parte trasera del camión. Me tapó con una manta que llevaba allí.
No me preguntó más. No pidió explicaciones. No juzgó. Soy Rogelio, me dijo mientras ajustaba la silla. Vivo por aquí cerca. No voy a dejarla sola. Cuando me miró a los ojos, vi compasión. No lástima, compasión humana, algo que no había recibido en mucho tiempo. Me llevó al hospital más cercano. Durante el trayecto, intenté hablar, explicar, contar al menos lo mínimo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Rogelio solo repetía: tranquila, ya pasó lo peor. Yo no sabía que, en realidad, lo peor apenas estaba empezando, pero también estaba por comenzar lo mejor. En el hospital me atendieron rápido. Tenía deshidratación, la presión baja, un inicio de hipotermia y un cuadro de crisis nerviosa severa. Ese diagnóstico era la versión médica de lo que realmente me pasaba. Estaba destrozada por dentro. Me quedé en observación toda la noche. No dormí. En cambio pensé, por primera vez sin miedo, en algo que había evitado durante semanas. ¿Cómo defenderme? El amanecer entró por la ventana como un susurro tibio, y con esa luz tomó forma una decisión. Ya no iba a permitir que nadie volviera a tratarme como un estorbo. Ya no sería la mujer que callaba para evitar problemas. Ya no sería la madre que todo lo perdona. Algo dentro de mí se había enderezado, como un hueso mal curado que finalmente encuentra su lugar. La doctora que me atendió se llamaba Mercedes, una mujer amable, de unos 50 años, con una voz que inspiraba confianza. ¿Tiene a alguien a quien llamar?, preguntó mientras revisaba mis signos vitales. Me quedé en silencio unos segundos. No respondí. Mercedes me miró con la clase de mirada que entiende más de lo que uno dice. ¿Qué le pasó?, preguntó al fin. Tragué saliva. Mi familia... Las palabras se me quebraron: mi hijo, mi nuera... Me dejaron en la carretera. La doctora apretó los labios con indignación. ¿La abandonaron?, asentí. Ella respiró hondo, furiosa en silencio. Mire, Elena dijo con firmeza, lo que le hicieron no solo es cruel, es un delito. Y usted tiene derechos, mucho más de los que cree. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Un delito. Derechos. Yo tenía derechos. Mercedes llamó a una trabajadora social, una mujer llamada Rosalía, de mirada cálida. Me habló con paciencia, con respeto, con la delicadeza que uno usa con alguien que ha sido golpeado por la vida. ¿Quiere denunciar?, preguntó. No pude responder de inmediato, no porque no quisiera, sino porque el dolor era demasiado fresco y porque aún había un pedazo de mí, el pedazo de madre, que se resistía. Pero no era un pedazo sano, era un pedazo que me estaba matando. No sé, dije al fin. Está bien, respondió Rosalía. No tiene que decidir ahora, pero tenga en cuenta que no está sola. Después de 2 días en el hospital, recibí el alta. No quería volver a mi casa sola, por miedo a lo que pudiera encontrar, pero Rogelio volvió a aparecer, como si hubiera estado esperando. La llevo a su casa si quiere, dijo con suavidad. Lo acepté. El camino de regreso fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo los árboles pasar, sintiendo rabia, tristeza, ganas de llorar y un pequeño rayo de fuerza que empezaba a despertar. Pero cuando llegamos a mi casa, la respiración se me detuvo. El portón estaba entreabierto, la puerta principal abierta de par en par, y dentro, un silencio inquietante, como si la casa hubiera sido abandonada de repente. ¿Quiere que entre con usted?, preguntó Rogelio. Asentí. Entramos despacio. La sala estaba vacía. No había rastro de los dos, ni maletas, ni ropa, ni siquiera un papel, como si nunca hubieran estado allí. Fui a mi cuarto. Mi cama seguía intacta. Mis cosas estaban allí. Pero en la recámara que ellos usaban estaba completamente vacía. Habían escapado, huido, evitado enfrentar lo que habían hecho. Rogelio me ayudó a sentarme en mi silla. Miré la casa en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez en semanas, la casa estaba tranquila. Gracias, Rogelio, murmuré. Él sonrió. No agradezca.
Usted no se merece lo que le hicieron. Si necesita algo. Vivo 2 calles abajo. Cuando se fue, dejándome sola en mi sala, sentí una oleada de emociones tan abrumadora que tuve que apoyarme en el brazo de la silla. La casa estaba vacía, sí, pero por primera vez en meses estaba en paz. Esa noche dormí profundamente, sin miedo, sin voces, sin insultos velados, sin el sonido del maquillaje de Karina golpeando contra el lavabo, sin discusiones en murmullos, sin gritos contenidos. Dormí como no lo hacía desde hacía años. Y cuando amaneció, me levanté con una claridad fría y firme. No iba a perdonar. No esta vez. Mis manos temblaban un poco mientras buscaba en el cajón del mueble de la sala aquella vieja libreta donde guardaba documentos importantes. Entre ellos encontré copias de la escritura de la casa, facturas de pago, notas bancarias, incluso algunas grabaciones de voz de Karina insultándome, grabaciones que yo había hecho semanas antes, sin una razón clara, quizá por instinto. Entonces lo entendí. Me habían subestimado. Creían que yo era débil, que estaba sola, que no sabría defenderme. Pero yo había pasado toda mi vida cuidando a otros. Sabía reconocer la maldad, sabía cómo enfrentar la adversidad, sabía cómo levantarme del dolor, y ahora me tocaba cuidarme a mí misma. Tomé el teléfono. Marqué el número que Rosalía, la trabajadora social, me había escrito en un papel. ¿Sí, Rosalía? Hola, Elena. Justo estaba pensando en usted. ¿Está bien? Respiré hondo. Quiero denunciar, dije. Y necesito un abogado. La apoyo en todo, respondió con determinación. Colgué. Y por primera vez, desde que Karina entró a mi vida, sentí algo que creí perdido. Poder. Mis manos temblaban, sí. Mis piernas estaban débiles. Pero mi alma estaba de pie. Más de pie que nunca. Ese día no lloré. No me lamenté. No tuve miedo. Ese día comenzó mi renacimiento. Y también comenzó su caída. La mañana después de mi decisión de denunciar, no amaneció brillante ni tranquila. Amaneció como la antesala de una guerra silenciosa, no una guerra de gritos ni golpes, sino una guerra de documentos, pruebas y verdades que por fin iban a salir a la luz. Después de tantos meses sintiéndome pequeña, por primera vez me sentía preparada. Rosalía llegó a mi casa puntual, acompañada de un abogado que ella misma había recomendado, un hombre serio, de barba canosa, mirada aguda y voz firme. Se llamaba Anselmo. Desde el primer instante, supe que era justo lo que necesitaba, alguien que no se dejara intimidar por el chantaje emocional ni las caras inocentes de los manipuladores. Gracias por venir, le dije, un poco nerviosa. Es un gusto ayudarla, señora Elena, respondió Anselmo, estrechando mi mano. Rosalía me explicó lo básico. Pero quiero que me cuente todo, con calma, desde el inicio. Respiré hondo. Y hablé. Hablé como no hablaba desde hacía años. Conté cada humillación, cada frase venenosa, cada mirada de desprecio de Karina. Conté cómo Andrés, mi propio hijo, se fue apagando bajo la influencia de ella. Conté el recibo absurdo que me querían cobrar, las conversaciones que escuché, el plan de vender mi casa a mis espaldas y finalmente el abandono en la carretera. Mientras hablaba, Anselmo tomaba notas sin perder detalle. Pero hubo un momento, cuando relaté la parte del abandono, en que levantó la vista y me miró con una mezcla de indignación y determinación. Lo que le hicieron es gravísimo, dijo, y les va a costar caro. Rosalía asintió con fuerza. Tiene derecho a medidas, tiene derecho a protección, tiene derecho a justicia. Esas palabras. Tiene derecho. Me estremecieron. Durante tanto tiempo sentí que no tenía derecho a nada, que debía aguantar, que debía ser la adulta, la paciente, la comprensiva. Pero no. Esa Elena había muerto en la carretera aquella noche. Ahora quedaba la Elena que iba a defenderse. Necesito sus pruebas, continuó Anselmo. Fui al cajón donde guardaba todo. Saqué las grabaciones en mi viejo celular, las notas que había tomado en mi libreta cuando escuchaba discusiones, las fotos de mis cosas movidas,
los mensajes que Karina me enviaba con tono pasivo-agresivo. Le mostré la copia de la escritura de mi casa, mis pagos al día, mi constancia médica donde se veía mi dificultad de movilidad. Mientras revisaba cada elemento, Anselmo asentía. «Esto es oro», dijo. «Con esto no solo vamos a denunciarlos por abandono de persona vulnerable, sino que vamos a impedir que vuelvan a acercarse a usted sin consecuencias». Sentí una mezcla de alivio y miedo, no por ellos, sino porque sabía que una vez que iniciara esto, ya no habría vuelta atrás. «¿Quieres seguir?», preguntó Rosalía, con una mirada suave. No dudé. «Sí, quiero seguir, quiero ir hasta el final». Y así empezó todo. Las primeras denuncias se presentaron ese mismo día. Abandono, negligencia, intento de despojo patrimonial, violencia económica y emocional. Anselmo me explicó que aunque Andrés fuera mi hijo, eso no lo eximía de responsabilidad. Y Karina, bueno, Karina iba a enfrentar lo que había sembrado. Pasaron algunos días y yo no supe nada de ellos. Ningún mensaje, ninguna llamada, silencio total. Seguramente creyeron que yo estaba perdida, asustada, incapaz de levantar la voz. No sabían nada del fuego que habían encendido dentro de mí. Una tarde, mientras regaba mis plantas, Anselmo tocó mi puerta. «Vengo con buenas noticias», dijo entrando. Mi corazón se aceleró. Los localizaron. La notificación les llegará hoy. Me quedé inmóvil, no por miedo, sino por la imagen que se formó en mi mente. Karina abriendo la puerta, esperando algún paquete o una visita cualquiera, y en cambio encontrándose con un funcionario entregándole un sobre sellado. Un sobre que contenía toda su miseria escrita en papel legal. Anselmo continuó. «También pedimos una restricción provisional. No podrán acercarse a usted por ahora». Asentí, sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba. Una cuerda que llevaba meses apretada alrededor de mi cuello comenzaba a soltarse. Esa misma noche recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Andrés. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo pudiste?». Me quedé mirándolo unos segundos, con el corazón acelerado. Luego sonó otro. «Mamá, por favor, responde. Estoy asustado». Y luego otro. No sabíamos que estaba tan mal. Karina no quiso, fue un error. No queríamos dejarte ahí. Mis manos temblaron, pero no de tristeza, de indignación, de furia contenida, de años de haber sido buena. No respondí. Por primera vez en mi vida, no respondí. A la mañana siguiente, la guerra estalló. Llegó Karina. Golpeó la puerta como si quisiera tumbarla. «Elena, ábreme. ¿Qué hiciste, vieja loca? Ábreme ahora mismo». Yo estaba sentada en mi sala, escuchando su voz desde adentro. No me moví, no le respondí, no le debía nada. «Esto no se va a quedar así», gritó, golpeando más fuerte. «Tú no puedes denunciarnos, no puedes hacer esto». Otra voz se sumó. «Andrés». «Mamá, por favor abre. Solo quiero hablar». Cerré los ojos. Sus voces ya no tenían poder sobre mí. Después de unos minutos, se escuchó la sirena de una patrulla. 2 oficiales se acercaron. «Señora Karina, retírese. Tiene una orden provisional de no acercarse». «¿Qué? ¿Cómo se atreve esa vieja a hacerme esto?». «Retírese», repitió el oficial. Hubo un forcejeo verbal, gritos, insultos, y finalmente, silencio. Karina, arrastrando a Andrés, tuvo que irse. Ese día Anselmo me llamó. «Felicidades, Elena. Hoy ganó». No era una victoria pequeña. Era la victoria que marca el camino hacia el final. Pasaron unas semanas. Las investigaciones avanzaron. Las pruebas se acumulaban. Karina perdió los nervios. Mandó mensajes desde otros números. Tuvo crisis. Intentó manipular a Andrés para que convenciera al abogado de que yo mentía. Nada funcionó. Andrés, él comenzó a flaquear. Lo supe porque un día lo vi desde la ventana, sentado frente a mi casa, llorando. No tocaba, no gritaba, solo lloraba, su cabeza entre las manos, como un niño. Yo observé en silencio. El dolor era una sombra, sí, pero ya no controlaba mis decisiones. La venganza no fue ruidosa, no fue física,
no fue vulgar. Fue simple. Verdad, justicia y silencio. Karina, desesperada, finalmente explotó. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de mi casa, sonó mi celular. Era una grabación que Rosalía me envió, una conversación entre Karina y un conocido de ella. En la grabación, Karina decía cosas tan crueles, tan horribles, tan inhumanas sobre mí, que hasta el mismo hombre le preguntó: «Karina, eso que hicieron es delito, ¿sabes?». Hubo un silencio, y ella respondió: «¿Y qué? Esa vieja no va a hacer nada». Esa frase selló su futuro. Los cargos se fortalecieron. La denuncia avanzó. Las redes de Karina, su círculo de amigas, sus familiares empezaron a enterarse. La fachada perfecta que ella había creado se resquebrajó. Ya no la invitaban a reuniones. Su familia la enfrentó. Algunos la humillaron. Otros la abandonaron. Ella intentó culparme, pero el mundo no le creyó. Porque las pruebas hablaban solas. Porque yo no era una mujer loca. Porque yo no era una carga. Porque yo era víctima de dos personas crueles. Y ahora estaba levantándome de las cenizas. La caída de Karina fue tan rápida como su ascenso. Perdió credibilidad, perdió amigos, perdió la estabilidad emocional que tanto presumía. Andrés cayó con ella, pero más lento, más triste, más humano, porque la venganza no buscaba destruirlo, buscaba abrirle los ojos. Y lo estaba logrando. Ahora faltaba una sola cosa: el desenlace final, el momento en que madre e hijo se enfrentarían, y la verdad decidiría si había redención o ruptura definitiva. Ese momento llegaría pronto, muy pronto. El día de la audiencia llegó como llegan los finales importantes, con un silencio extraño, una calma aparente, una sensación de que algo en el aire está a punto de romperse. Me desperté temprano, más temprano de lo habitual. Me vestí despacio, con una blusa limpia, mis manos firmes a pesar del temblor leve que siempre me acompaña. Me miré en el espejo, y por primera vez en meses no vi a una mujer derrotada, vi a una mujer viva. Anselmo pasó por mí. Me ayudó a subir al coche con una suavidad que me hizo pensar en mi esposo, en aquellos días en que él también me cuidaba así, con cariño silencioso. No dije nada, pero él pareció leer mis pensamientos. «Hoy es su día», Elena me dijo. «No para vengarse, para recuperar su lugar». Asenté. El camino fue corto, demasiado corto. Cuando llegamos al edificio, sentí un nudo en el estómago. Pero no era miedo, era anticipación. Entramos a la sala, y allí estaban. Karina, sentada al lado de Andrés, pero con el cuerpo inclinado hacia adelante, como un animal acorralado. Sus ojos miraban todo con desconfianza, como si buscara una grieta para escapar. Andrés. Andrés no era la misma persona. Tenía ojeras, el rostro pálido, hombros caídos. Su expresión lo decía todo. Estaba roto. Cuando mis ojos se encontraron con los de mi hijo, él bajó la mirada. No pude ver si fue por vergüenza o por dolor. La audiencia comenzó. El juez habló. Anselmo expuso. Rosalía declaró. Cada palabra era un ladrillo derrumbando la fachada de Karina. Ella intentó defenderse. Claro, siempre lo hacía. Todo fue un malentendido, dijo, con una voz suave, fingida, casi melodramática. Elena siempre nos malinterpretó. Ella exagera todo. Nosotros solo queríamos ayudarla. Es mi suegra. Yo no haría algo así. Anselmo sonrió, casi con lástima. Su señoría dijo: «Permítame reproducir algo». Conectó su computadora, y entonces se escuchó la voz de Karina, esa grabación que me habían enviado semanas antes. Esa confesión en la que hablaba de mí como si fuera basura. Esa frase que condenó su destino. ¿Y qué? «Esa vieja no va a hacer nada». Karina palideció. Intentó levantarse, negar, llorar, gritar. El juez la mandó a callar. «Señora Karina», dijo con severidad, «este comportamiento es inaceptable. Las pruebas son claras». Andrés, a su lado, se hundió más en su asiento. Fue entonces cuando llegó el momento. Mi momento.
El juez me pidió hablar. Sentí mi corazón latir fuerte, mis manos sudaron, pero algo en mí se mantuvo firme, muy firme. Me aclaré la voz. Yo siempre pensé que la familia era lo más importante, comencé, que una madre debía aguantar, entender, perdonar. Pero un día descubrí que el amor sin límites destruye, que permitir abusos por miedo a perder a alguien también destruye. Tragué saliva. A mí no me abandonaron solo en una carretera, me abandonaron durante meses, con silencios, humillaciones, desprecios. Me intentaron borrar de mi propia casa, me trataron como si yo fuera un estorbo. Y aún así, yo no deseaba esto, solo quería paz. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. Yo no quiero venganza, quiero respeto, quiero dignidad, y quiero que se diga la verdad. Hubo un silencio pesado. El juez asintió. Karina se desplomó sobre la mesa, derrotada, sin más argumentos. Con el maquillaje corrido, el cabello desordenado, los ojos vacíos. Era la imagen completa de su caída. Y entonces Andrés se puso de pie. Nadie se lo pidió, nadie lo obligó. Simplemente se levantó. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, su voz no tembló de miedo, sino de dolor. Señor juez, quiero decir algo. El juez le permitió hablar. Andrés respiró hondo, como si llevara meses preparándose para este momento. Sus manos temblaban, sus ojos estaban rojos. Mi mamá no merece nada de lo que pasó. Yo debí protegerla, yo debí decir algo, pero no lo hice. Y no tengo excusa, no tengo cómo justificarlo. Yo fallé. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Karina, dijo mirándola con una mezcla de reproche y miedo, me manipuló, me amenazó, me hizo creer que si no la apoyaba, me iba a dejar, que yo no valía sin ella, y yo fui débil. Me dejé controlar, me alejé de mi madre, la maltraté con mi silencio, y lo peor fue dejar que la abandonaran ahí en esa carretera. Se llevó las manos al rostro, llorando abiertamente. Lo siento. Mamá logró decir entre sollozos. Perdóname. Te fallé como hijo. Te fallé como hombre. Y lo peor es que tú no hiciste nada malo. Nada. Yo escuché su llanto, y algo en mí se quebró, pero no de dolor. Era una herida abriéndose para sanar, una grieta por donde entraba la luz. El juez dictaminó las medidas finales. Karina recibió sanciones, prohibiciones de acercarse a mí y un proceso legal que la seguiría por mucho tiempo. Sus planes, su orgullo, su soberbia, todo quedó destruido en esa sala. La casa quedó, de forma irrevocable, a mi nombre. Yo recuperé mi libertad. Y Andrés salió de la sala sin mirarla, caminó hacia mí, se arrodilló frente a mi silla de ruedas, me tomó las manos, temblando. Mamá, por favor, dime que algún día podrás perdonarme. Lo miré. Largos segundos. Vi al niño que un día sostuve mientras tenía ataques de asma. Vi al joven que lloró cuando murió su padre. Vi al adulto perdido, ahogado en culpa. Puse mi mano sobre su cabeza, acariciando su cabello como cuando era pequeño. No te perdono hoy, dije con honestidad, pero te estoy escuchando, y eso es un inicio. Él lloró con más fuerza, apoyando su frente en mis manos. Quiero cambiar, susurró. Quiero volver a ser tu hijo. Quiero ayudarte. Quiero ser alguien decente. Entonces demuéstralo, respondí con suavidad. Andrés asintió, sin levantar la vista. Lo haré, te lo juro. Desde aquel día, Karina desapareció de nuestras vidas. Andrés se mudó temporalmente con un amigo, empezó terapia, buscó trabajo y cada semana venía a verme. No para pedir perdón otra vez, no para justificar nada. Venía a ayudarme, a acompañarme, a hablar, a construir algo nuevo, ladrillo por ladrillo. Yo no olvidé lo que pasó. No quiero olvidarlo, porque ese dolor me abrió los ojos. Pero también decidí algo.
El rencor es un peso demasiado grande para cargar a los 67 años. Andrés estaba cambiando. No para agradarme, no por obligación, sino porque por fin entendía quién quería ser. Pasaron meses. Nuestra relación empezó a sanar, lentamente, con tropiezos, con conversaciones difíciles, con silencios incómodos. Pero sanaba, y un día, mientras él preparaba café en mi cocina, otra vez Mía me miró y sonrió con timidez. ¿Quieres que pinte la sala este fin de semana? Se está pelando la pared. Lo miré. Vi honestidad. Vi intención real. Sonreí. Sí, hijo, me gustaría. Y en ese instante supe que la parte más dura había quedado atrás. No fue la justicia la que cerró la herida, fue la verdad. Fue mi dignidad recuperada. Fue mi capacidad de decir no sin miedo. Fue la caída de una persona cruel. Y fue el renacer de un vínculo que creí perdido para siempre. Porque la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre deja un hilo de luz para seguir adelante. Y yo, finalmente lo había encontrado.